Hola, buenas tardes mis queridos amigos. Volvemos a Historias Empresariales este miércoles por la tarde con una nueva historia. Se trata de un cliente, un interesantísimo cliente que tuve hace unos años, inolvidable. No se puede hablar del caso sin mencionar que era un hotel con encanto, de esos hoteles pequeños y súper especiales, y restaurante con estrella Michelin. Es decir, la aristocracia de los restaurantes. Habían conseguido la estrella unos años antes y la mantenían contra viento y marea. Trabajaban, invertían, hacían lo que fuera para que aquello siguiese siendo así. Al parecer veían que sus números iban muy flojos y tiraban a mal algunos años, y en los últimos habían llegado a ser preocupantes, hasta el extremo de que el propietario había tenido que hacer talones para meter dinero y pagar nóminas algunos meses. Eran una pareja muy diferente de lo que se suele ver. Él, catalán, marchante de arte, retirado y famoso. Había hecho algunas cosas en el mundo del arte en España que le habían convertido en un hombre famoso entre los artistas. Ella era una excelente reina de la cocina de nacionalidad alemana, con un poco de mal carácter y muchísimo orgullo profesional. Merecido por todo lo que había logrado en su camino, desde luego. Él era mayor que ella y además era más rico que ella, bastante más rico que ella. Su hotel con encanto tenía 16 habitaciones, todas muy bonitas y con arte de diferentes artistas en cada una de las habitaciones. En aquella época eso era prácticamente una gran novedad. Les habló de mí el secretario de una organización regional de empresarios, que me veía con buenos ojos, me tenía en estima, le gustaba lo que yo hacía. Ellos aceptaron el consejo, me llamaron y rápidamente nos pusimos de acuerdo en el trato. Lo que me querían pedir no lo tenían claro, pero después de una larguísima conversación de una tarde y una noche, entendimos que lo que querían saber era si eran viables a medio plazo. Viables, digo, sin poner los nuevos talones. Y si podían facturar más. De alguna manera podían encontrar la forma de facturar más. Acepté el encargo, como dije antes, y ahora acepté los términos. Me pareció interesante lo que había que hacer. El cliente me encantaba porque tenía un carácter magnífico, él, no ella, y porque era prestigioso y porque era un sector, el de hoteles o de la hostelería, hoteles y restaurantes, que conozco bien, donde había hecho muchos trabajos anteriormente y donde podía hacer un trabajo bueno para un cliente famoso. Los números eran muy malos, pérdidas continuadas en los últimos años, gastos altos que no bajaban nunca y ventas que se reducían lentamente, pero también de forma continuada. La actividad era aceptable en festivos y fines de semana, pero durante la semana era ruinosa. El hotel vacío y el restaurante con un par de mesas ocupadas. Una tragedia. De todas maneras, el restaurante, para mantener la estrella, tenía la plantilla sobredimensionada para lo que estaban facturando en el momento. Tenía mucho personal dentro para atender mesas dentro del restaurante, que no era necesario porque no había nadie de lunes a viernes. Pero como
de tener esa capacidad dependía también la estrella Michelin, pues había que tenerla, se pagaba y se tenía, no fuera a ser que pasara un inspector y los encontrara con un camarero nada más. Esta situación nos daba un restaurante majestuoso, hermoso, muy bonito, en una zona preciosa, un poco alejada, eso sí, que agonizaba lentamente, y un hotel hermoso que ya había agonizado y no llegaba a despegar, ni había muerto prácticamente antes de despegar. Cuando analicé los gastos, me encontré con que para una inversión tan alta, porque además tanto los terrenos como el hotel, como el restaurante, etcétera, eran de su propiedad, habían sido construidos por ellos en terrenos de su propiedad y valían muchísimo dinero. Y entonces, para sostener esta inversión elevadísima, además de la inversión que se hacía cada día, las partidas de publicidad, de marketing, de actividad comercial eran nulas o casi. Necesitaban cambios radicales. Yo tenía que lograr que vieran su situación desde otro punto de vista, con otros ojos. Necesitaban un cambio de paradigma comercial. No tenía sentido tener millones invertidos y no gastar nada para hacer saber al público que estaban ahí. Conseguí que aceptaran esa idea y empezamos a trabajar con las ideas de ver qué se podía hacer frente a una competencia muy pequeñita, pero que también tenía algún problemilla, y qué se podía hacer, qué se podía ofrecer a su público para que viniera más, para que fluyera más hacia su establecimiento. Y lo que estaba claro era que aquello que estaban haciendo, que era la publicidad en catálogos de artículos de superlujo y de alojamientos de superlujo, no era suficiente, porque el público de superlujo es uno entre 10.000 o entre 12.000, muy pequeño, y no era suficiente. Así que teníamos que encontrar una solución que se saliera de esos conceptos previos. Y en el único sitio donde había público era en el público en general. Ahí sí había mucho público. Ellos no se dirigían a él porque se consideraba que tenía un poder adquisitivo bajo para los precios que ellos cobraban por una mesa, por la comida que harían. Estaban alejadísimos, así que ni se molestaron en llegar a ellos. Por otro lado, descubrí que la oferta de restaurantes en aquella época era muy poco variada. Es decir, todas las actividades de restauración, incluso las de cantidades importantes de gente, como podían ser banquetes o bodas, eran parecidas, eran ofertas muy similares en 2 o 3 tipos y ya está, no había nada más. Así que nos pusimos a mirar las publicidades de los buenos con detalle y solo aparecían en algunas guías los más atrevidos. Y entonces, después de visto todo esto, decidí que había una clase media dispuesta a pagar precios más altos en algunos momentos, en algunas celebraciones, una boda, un bautizo, y ir a establecimientos un par de escalones